Shalom Ubrahot. Llegamos a la conferencia número 13. El título de esta conferencia es Los dos tiempos de angustia. Vamos a iniciar con una oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la oportunidad que nos brindas de tener una conferencia más. Rogamos que tome posesión de mi vida, me utilice como un vaso por el cual fluyan tus consejos y revelaciones. Bendice a cada una de las personas que se conectan y a cada una de las personas que verán esta conferencia. Que nuestro Elohim Malquisedec redarguya nuestras vidas de justicia, juicio y pecado. Que impresione nuestras mentes y podamos escudriñar cada día más tu palabra. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y tu gloria ilumine a cada uno de nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, en Jeremías 30 del 7 al 11, ese texto es importante. Dice que se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo lo salvaré. Yo, el Señor Todopoderoso, afirmo. Libraré a mi pueblo del yugo y la esclavitud y no volverá a ser esclavo de extranjeros. Y en Daniel 12:1, texto que es el más utilizado de pronto, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y de pronto la pregunta que podríamos hacernos nosotros: ¿cuál es ese tiempo cuando se levantará Miguel? Interesante. Y mire que cuando colocamos nosotros este texto en la parte de la realidad, podemos saber cuándo será ese tiempo y qué tiempo es que se está hablando acá. Si estamos hablando de dos tiempos de angustia, este es uno. Pero aquí el texto nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? En otra conferencia tendremos a ver la parte sobre Miguel, pero Miguel es Yahshua HaMashiach. El nombre Miguel es porque Yahshua HaMashiach decidió en la eternidad pasada tomar la naturaleza de un ángel y convertirse en el arcángel Miguel, y arcángel es el comandante o el jefe de todos los ángeles. De modo que este Miguel mencionado acá es el mismo Yahshua HaMashiach. Pero ¿en qué tiempo es que se va a levantar él? ¿Se va a levantar de qué? ¿Sí ve? Y en ese tiempo que él se levanta, dice: será tiempo de angustia cual nunca fue. El tiempo de angustia que se menciona acá, cuando Miguel o Yahshua se levanta, es el tiempo de angustia de Jacob. Ese es el tiempo de angustia cual nunca ha habido. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en el momento en que Yahshua HaMashiach pronuncia Apocalipsis 22:11, que el que sea justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío, y es el fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Ahí es cuando se levanta Miguel. Y en el momento en que se levanta Miguel, va a comenzar o comienza el tiempo de angustia de Jacob para los 144,000 literales, que son los que van a vivir ese tiempo. O sea, tenemos descrito en esta parte el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob es de un año. Un año. Muy bien. Bueno, si decimos que hay dos tiempos de angustia, pues el primero sucede entre la ley dominical y el decreto de muerte. O sea, el primer tiempo de angustia sucede en el momento en que se promulga la ley dominical hasta el decreto de muerte. Y eso ocurre del año 2027 al 2029, y este tiempo de angustia es de 2 años y medio. 2 años y medio. Este es el primer
tiempo de angustia, ¿sí? El segundo, que es el que estábamos viendo en el texto, sucede del fin del tiempo de gracia para el mundo entero y la segunda venida de Yahshua, que es de 1 año. O sea que tenemos que entre los dos tiempos hay 3 años y medio. Al primer periodo también se lo llama tiempo o el pequeño tiempo de angustia. Quizás un término más preciso sería el tiempo de angustia previo. O sea, se le dice previo porque es antes del tiempo de angustia de Jacob, ¿sí? Entonces este es el previo. Este tiempo de angustia previo, que hemos dicho que es de 2 años y medio y será seguido por el tiempo de angustia cual nunca fue, el de Daniel 12:1, el cual será de 1 año y así se completa la profecía de Apocalipsis 13:5 de los 42 meses finales. Ahora, de pronto, para llevarlos un poco a esta profecía de Apocalipsis 13:5 de los 42 meses finales, pues creo que cada uno de nosotros debe irse acostumbrando y conectando los 6.000 años de la historia del pecado en esa cronogenealogía bíblica y se va a dar cuenta que los 6.000 años terminan en Tirri del 2030, que en el calendario gregoriano equivale a septiembre del 2030. Ahora, si usted coge septiembre del 2030 y retrocede 3 años y medio hacia atrás, va a llegar a marzo del 2027. Y cuando usted cuenta todo ese tiempo, ahí tiene los 42 meses finales o los 1260 días literales. Tenemos nosotros en este momento la precisión de la ley dominical. De la ley dominical suceden varios acontecimientos de orden profético y arrancan varias profecías, o en otras palabras, el año 2027 es un año lleno de cumplimientos de orden profético. Entonces el año 2027 y el año 2030 son claves dentro del patrón de orden profético y aquí encaja totalmente Apocalipsis 13:5. Y Apocalipsis 13:5 nos habla de 42 meses y esos se denominan para la segunda supremacía papal. Muy bien. En 2 de Timoteo 3:12 el Señor dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Yahshua HaMashiach padecerán persecución, y eso es verdad. A medida que cada uno de nosotros consagremos nuestras vidas a una vida de santidad, vamos a tener más persecución, va a haber más problemas, vamos a tener más pruebas, más dificultades, más dolor, más angustia, porque es que para ir al reino de los cielos hay que pagar un precio y dar un testimonio en el planeta Tierra de que lleno de pecado andamos en santidad. Eso es importante y es de pronto motivador para cada uno de nosotros saber que nosotros somos seguidores de Yahshua HaMashiach, que andamos en santidad y por lo tanto vamos a tener pruebas. Muy bien. Quiero mencionarles que Yahweh tiene hijos en todas las denominaciones que no reconocen ni guardan el Shabbat, pero no han rechazado la luz referente a ese día. Importante. Al comenzar el tiempo de angustia previo, porque el tiempo de angustia previo comienza con la promulgación de la ley dominical, ¿sí? En un tiempo de 50 días, o sea, cuando miramos el patrón profético de la Pascua a Shavuot, tenemos 50 días. Ahí cae la lluvia tardía sobre el trigo y comienza el fuerte clamor, donde se proclama más plenamente el Shabbat. Esto es lo que de pronto enfurece al protestantismo apóstata, denominado también el falso profeta, que se encuentra en Apocalipsis 16:13. El falso profeta no puede refutar ni detener la verdad del Shabbat. Mire que salió la ley dominical y ahora se predica del Shabbat con más entusiasmo, con más fuerza. Durante el fuerte clamor, las ovejas fieles que se encuentran en los otros rediles comprenden claramente que los obreros de la hora undécima 2015-2030 son el remanente final que es utilizado por Yahshua y poseen la verdad. O sea, ellos ya comprueban porque son los obreros de la hora undécima que han venido dando un poconón de verdades sobre el itinerario profético del plan de salvación,
con fechas de principio a fin, y ahora se han cumplido muchas. Entonces ya muchos creyentes de esas denominaciones aceptan el mensaje, lo creen. Muchos de ellos salieron o salen de allá de esas denominaciones y van a sufrir la persecución con los obreros de la hora undécima. Y eso es lo que se denomina angustia previa, una angustia previa. Los 144,000 literales son los que pasan por las dos angustias, por la angustia previa y la angustia de Jacob. El resto de creyentes solamente van a pasar por la angustia previa. O sea, los demás creyentes morirán entre la ley dominical y el decreto de muerte, o sea, la angustia previa de 2.5 años, o de 2 años y medio. Apocalipsis 6:11 nos dice que hasta que se complete el número de mártires, o sea, van a haber muchas personas que van a morir. ¿Y van a morir por qué? Porque no se doblegan ante la ley dominical, ante la marca de la bestia. Interesante. Entonces se completa el número de mártires, ahí mueren muchos irán a ser encarcelados, torturados, sus pertenencias se las van a confiscar y van a morir. Muchos van a estar en las cárceles, muchos caerán a espada, o sea, guillotina. Van a morir ellos ¿en qué? En guillotina. Y uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser posible que vayan a morir en guillotina si estamos en pleno siglo XXI? Esa guillotina, eso ya debía haber pasado de moda, eso era en el tiempo pasado, ahorita ¿cómo? Sí. Apocalipsis 20 lo menciona, que muchas personas van a morir en la guillotina. Otras personas van a morir de hambre. Estoy hablando de los creyentes en el tiempo de angustia. Otras personas van a morir de pestilencia o de las enfermedades programadas que estamos viendo desde ya en este momento. Y habrá gran confusión en la tierra en ese tiempo. Y estamos hablando de ¿cuál tiempo? El año 2027 al año 2030. Los juicios de las 7 trompetas empiezan a caer y los impíos creen que por culpa de nosotros hay juicios en la tierra. Los impíos sufren los juicios de las trompetas y eso es lo que hace que el falso profeta y la bestia convoquen a la ONU para un concilio político y religioso, donde se reúnen en consejo para raernos de la tierra, o sea, promulgar el decreto de muerte, Apocalipsis 17:12, pensando entonces acabar con los guardadores del Shabbat para que cesen los juicios de las trompetas. O sea, es importante estudiar las trompetas. De pronto también vamos a tener la serie acá de los sellos, trompetas y copas, porque es que las trompetas también comienzan en el 2027, por eso le estoy mencionando que el año 2027 es un año donde inician un poconón de profecías y otras se cumplen en el 2027. En el tiempo de angustia previo, ese tiempo de 2 años y medio, tenemos los juicios de las trompetas en la angustia de Jacob, último año. Oh, porque ¿qué? Caen las últimas 7 plagas de Apocalipsis 16. O sea, las copas van a ser en el tiempo de la angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob es de 1 año. Por eso no podemos de pronto nosotros confundirnos de pronto con esos tiempos. Entonces, angustia previa es de 2 años y medio, 2027, 2029, y angustia de Jacob todo el 2030, durante todo el año 2030. En la angustia previa, Yahshua aún está en el santuario celestial, o sea, todavía tenemos la última parte del Yom Kippur profético para los vivos en la tercera etapa, o la etapa que le corresponde a las ovejas que se encuentran en otros rediles y a el mundo entero. En ese tiempo, mientras esté terminando el tiempo de gracia para el mundo, los juicios de las trompetas y las últimas 7 plagas traen aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán contra el remanente final obrero de la hora undécima 2015-2030. Pero los impíos en general, en esos 2 tiempos de angustia, serán mantenidos en jaque para que no impidan la obra del cuarto ángel. En esa parte que les digo que también en el año 2027 comienzan muchas profecías y cumplimiento de muchas profecías, tenemos el cuarto ángel de Apocalipsis 18 que alumbrará toda la tierra, o el evangelio llegará a todos los rincones del mundo.
La tierra es alumbrada con la gloria del cuarto ángel, para que entendamos eso. Es en la angustia previa que desciende la lluvia tardía. Oiga, interesante. O refrigerio de la presencia del Señor, que va a dar poder a la gran voz del cuarto ángel, que refuerza la voz de los tres ángeles anteriores y preparan a los santos a fin de que puedan subsistir durante las dos angustias. O sea, cuando sean derramadas las 7 trompetas y las 7 plagas postreras, nosotros no tendríamos que decir o qué temer, sino estamos aferrados de la mano del Señor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es que cuando hablamos de persecución, nadie quiere estar en una persecución, y más una persecución cual nunca ha habido, como la encontramos también en Mateo 24. Si usted va a saber en ese momento que no va a poder comprar ni vender, ¿sí ve? Que usted de pronto lo van a echar del trabajo, que de pronto a usted le van a cobrar al principio multas, que de pronto le van a confiscar sus cosas, que lo van a meter a la cárcel, que lo van a torturar, lo van a perseguir, y que por último hasta la muerte va a llegar. ¿Quién querrá estar pensando de esa forma? Pero déjenme decirles algo importante del 2027. La ley dominical surge en marzo del 2027 y 50 días después tenemos la lluvia tardía, o lo que se llama el Shavuot. Y la lluvia tardía podemos decir que sucede el 6 de mayo del año 2027. Y cuando la lluvia tardía cae, ¿para qué cae la lluvia tardía? Para fortalecer al trigo, el que fue confirmado en el libro de la vida del Cordero. Y con la lluvia tardía entonces se puede pasar las dificultades que van a llegar en lo correspondiente a angustia previa, la de los 2 años y medio, y la angustia de Jacob de 1 año. Entonces podemos decir nosotros que no tenemos nada que temer, porque si la lluvia tardía cayó sobre nosotros, usted no tiene nada que temer de lo que el mundo entero se le venga encima y nos vaya a hacer, porque podemos decir que ya estamos sellados totalmente y que nosotros somos vencedores, y que pase lo que pase, no nos vamos a vender por nada. Para eso es la lluvia tardía. Entonces es importante. Mire que el acontecimiento viene con ley dominical y angustia previa iniciando también. Pero imagínense que unos días más adelante cae la lluvia tardía para fortalecer a los creyentes de ese tiempo, para que puedan pasar exitosamente la angustia previa y la angustia de Jacob. Entonces, dentro de ese panorama podríamos decir nosotros, bueno, ¿y ahora? Si usted lo tiene en la mente y usted sabe el itinerario cronológico de los sucesos proféticos finales, usted no tiene nada que temer, porque usted tiene un cronograma con fechas. ¿Sí ve? Usted ya sabe, ley dominical cae en el 2027, en el momento en que cae la ley dominical es fin del tiempo de gracia para el remanente. Oiga, pero independientemente, apenas se promulga la ley dominical, resucita el octavo reino. ¿Cuál es el octavo reino? El octavo reino es el Vaticano, que vuelve a tener el control del mundo entero, o la segunda supremacía papal. ¿Y qué es la segunda supremacía papal? La segunda supremacía papal va a reanudar lo que dejó en el año 1798, cuando recibió su herida de muerte. ¿Y qué estaba haciendo en el año 1798? Estaba persiguiendo, torturando, martirizando, matando a los que se le oponían. ¿Y qué va a hacer cuando tenga el poder nuevamente? Lo mismo, lo que había dejado de hacer, se reanuda. Por eso es que tenemos una persecución bien firme, detallada, y que cada uno de ustedes lo pueden estar viendo, como muchos predicadores están diciendo, no, la ley dominical llega en este año 2025 o 2026. Lo seguro y preciso es que la ley dominical mundial aparece o es decretada o promulgada en el año 2027. Eso es fijo. Porque el año 2027 al año 2030 tenemos los 42 meses finales, y el patrón profético no se puede retroceder, no se puede adelantar, es preciso. Por eso es que es importante que cuando usted y este servidor conocemos nosotros los 6.000 años de la historia del pecado, entonces simplemente, si usted ya sabe cuándo el año en que se cumple los 6.000 años de la historia del pecado, usted retrocede 42 meses y llega al 2027. O sea, usted
no tiene ningún inconveniente. En estos dos tiempos de angustia, la angustia previa, que es de 2 años y medio, 2027-2029, y la angustia de Jacob, que es de 1 año, 2030, abarcan 3 años y medio o los 42 meses finales de Apocalipsis 13:5. O sea que no tenemos ningún error en ese momento de decirlo con confianza, con poder y con autoridad. Pero cuando usted de pronto ignora la cronología del tiempo de los 6.000 años de la historia del pecado, usted no puede determinar con exactitud, con precisión, los tiempos, porque usted no los tiene definidos. Y si usted no los tiene definidos, pues entonces usted no se puede atrever a dar fechas. Pero nosotros como obreros de la hora undécima 2015-2030, permítame que tenga que hacer cada nada esa referencia, porque es que hay muchos grupos y ministerios que se denominan también obreros de la hora undécima. Pero solamente hay un grupo denominado obreros de la hora undécima 2015-2030, porque es que el 2015-2030 está dentro de un patrón profético y los otros grupos no tienen ese 2015-2030. Por eso hago referencia al remanente final obreros de la hora undécima 2015-2030. He visto inclusive a través de las aplicaciones cómo están surgiendo otros grupos también con el mismo nombre, obreros de la hora undécima. Pero hago la aclaración, nosotros somos el remanente final obreros de la hora undécima 2015-2030 y el Señor se ha placido darnos a nosotros luz nueva y aceite extra, por lo cual nosotros podemos decir que los obreros de la hora undécima 2015-2030 es el remanente encargado de enseñarle al mundo el plan de salvación, que es de 8.000 años con fechas de principio a fin. No existe ningún otro remanente en el mundo que le enseñe el plan de salvación con fechas precisas de principio a fin. De pronto alguna denominación X, de pronto en la parte historicista, tiene unas fechas de orden profético que se las puede asimilar así, pero es que el patrón historicista lo que hace es confirmar el hecho profético de las Sagradas Escrituras. Entonces es totalmente diferente. La luz que tenemos nosotros, o Yahshua nos ha entregado a nosotros para que nosotros la podamos compartir con cada uno de ustedes, es en base a fechas. Y si es en base a fechas, pues déjenme mencionarles nomás el patrón del 2027. En marzo del 2027 finalizan los 3 años y medio también, oiga, otros 3 años y medio, otros 42 meses, pero esos 42 meses están relacionados con el Yom Kippur profético de los vivos en 2 divisiones, 144.000 y remanente. Ahí hay 42 meses. ¿Cuándo finalizan? En marzo del 2027, importante. Y en marzo del 2027 se promulga la ley dominical. O sea, finaliza un evento y empieza otro evento. Pero independientemente comienza también con la ley dominical, comienza el tiempo de angustia previo que estamos mirando nosotros hoy en la conferencia. Y el tiempo de angustia previo, ya dijimos, del 2027 al 2029, un periodo de 2 años y medio, y la angustia de Jacob durante todo el 2030 para cerrar el ciclo de los 42 meses o de los 3 años y medio. Lo cual podríamos decir en este momento que estamos hablando de 2 periodos de tiempo diferentes y que están enmarcados en 3 años y medio, en 42 meses. El primer periodo denominado Yom Kippur profético de 3 años y medio y exclusivo para el remanente. ¿Por qué? Porque los 144.000 y el remanente pues es el mismo pueblo. ¿Sí ve? ¿Están en 2 divisiones diferentes? Sí. Y el segundo periodo son los 42 meses o los 3 años y medio para las 2 angustias, la angustia previa y la angustia de Jacob. Entonces tenemos 2 periodos de 3 años y medio que no se pueden confundir. De pronto muchas personas no logran conectar esto y entonces confunden de pronto uno con el otro o lo relacionan y no, cada uno son apartes. Ahora, en el mismo año 2027 se produce la profecía de Ezequiel 9, que es la matanza de los que fueron hallados faltos en el juicio del remanente.
Y esa matanza ocurre en el transcurso de 49 días literales. ¿Y qué es esa matanza? Esa matanza es porque esas personas que fueron halladas faltas en el juicio es la cizaña, y esa cizaña es la que ha hecho que la iglesia sea una iglesia militante, es una iglesia que de pronto se conforma con muchas cosas del mundo, pero ahí hay un remanente pequeño que gime y clama por las abominaciones y los pecados que se están cometiendo. Por eso es que tenemos nosotros una especie de zarandeo también dentro del periodo del Yom Kippur profético para los vivos. Y teniendo de pronto toda esta información detallada de fechas, y que ya les mencioné que el 6 de mayo del año 2027 es el derramamiento de la lluvia tardía. Muchas personas de pronto a veces personalizadamente y en la escuela de profecías me preguntan y me dicen, bueno, ¿y usted cómo sabe todas esas fechas? Pues déjenme decirles, mis apreciados amigos y hermanos, la honra, la gloria y la alabanza sean para el Eterno. El Eterno me escogió y me llamó para ser el profeta, pastor y pionero de los obreros de la hora undécima. He podido recibir más de 1200 revelaciones, y de todas esas revelaciones las he publicado en artículos que están en mis perfiles y en las partes de los libros que he podido escribir. Sigo escribiendo y tengo más libros para sacar en este momento, porque las revelaciones que el Eterno me ha entregado son hartísimas, no es un poco. Y cuando yo las voy desglosando para ustedes se van dando cuenta en ese momento con los textos bíblicos y de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, porque creo que todos los que ven esta conferencia son creyentes de alguna denominación religiosa. Entonces yo podría considerarlos a ustedes como unos rabinos, unos maestros, ¿sí ve? Por eso me emito o trato de resumir lo que más puedo para que en una hora de conferencia podamos entender y comprender, y ya examinándolo ustedes todo, pueden entonces hacer las comparaciones, las conexiones y comportarse como unos bereanos modernos, escudriñadores de la palabra del Eterno, confirmando el alimento, asimilándolo y luego dándolo a los demás, mis apreciados hermanos. Entonces, dentro de esta otra parte que siempre me preguntan, ¿usted cómo hace para saber de tantas fechas? Pues de tantas fechas han sido por revelación y otras porque en la palabra del Eterno, cuando nosotros seguimos estudiando entonces y comprendemos especialmente el patrón de los 6000 años de la historia del pecado, entonces podemos darnos cuenta nosotros de los acontecimientos finales, como el caso que estamos viendo, Apocalipsis 13:5. Apocalipsis 13:5 dice 42 meses, pero cuando usted va a los 42 meses dice, oye, ¿y dónde los aplico? ¿Dónde comienza eso? ¿O cómo hago para saber de esos 42 meses? Cuando muchos estudiosos esos 42 meses se lo han dado también a la primera supremacía papal, y no es la primera supremacía papal, es la segunda supremacía papal. ¿Por qué? Porque hay dos supremacías papal. La primera supremacía papal está dentro del patrón profético de los 1260 años. Y la segunda supremacía papal está dentro del patrón profético de los mismos 1260, pero días literales. O podríamos decirlo de la siguiente forma: la primera supremacía papal tiene 1260 años y la segunda supremacía papal tiene los mismos 1260 días, pero literales. Vea qué interesante. ¿Por qué? Porque es que las Sagradas Escrituras, la Torá, ¿sí ve? Completa hasta hoy, ¿sí ve? No, porque cuando digo la Torá, de pronto algunos dirán, no, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. No, la Torá es toda, completa. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte dentro de las Sagradas Escrituras, entonces comprendemos nosotros todas estas otras cosas. Y cuando las comprendemos, entonces nosotros podemos decir, sí, los 42 meses, como si los 6000 años de la historia del pecado terminan el 21 de Tir, el año 2030, desde ahí voy a retroceder a contar los 42 meses y entonces voy a llegar ¿a dónde? Voy a llegar a Nisan del año 2027. Entonces, de Nisan 2027 a Tir del 2030 tengo los 42 meses de la segunda supremacía papal. La profecía se cumple en la parte profética y en la parte literal. O sea que es el cumplimiento que nos está haciendo falta a nosotros, la parte literal final, porque la
profética ya se cumplió y la historia lo confirma, lo avala así de esa manera. Entonces no podemos confundir varios periodos que hay en las Sagradas Escrituras en referencia a tiempo, tiempos y medio tiempo, a 1260 días, a 3 días y medio o a los 42 meses, que están dentro de los mismos factores proféticos de tiempo. Pero está especificado unos para un tiempo y otros para otro tiempo, pero muchos estudiosos han cogido todos los tiempos y se los han aplicado todos a la primera supremacía papal. Entonces dirían, o sea, segunda supremacía papal entonces no habría. No, sí la hay. Lo que pasa es que no se ha detallado, no se ha cogido los tiempos precisos, cuáles son los tiempos para la segunda, para la primera, y cuáles son los tiempos para la segunda, y cuál es el contexto que vemos en las Sagradas Escrituras para no confundirnos y aplicárselos mal de pronto a la parte profética o a la parte literal. Teniéndolo nosotros así de esa otra manera, vemos que Yahweh nos ha entregado a cada uno de nosotros un patrón importante para los sucesos proféticos finales, y podíamos detallarlos en un orden cronológico. Lo que estamos viviendo hoy, de pronto algunos de los que estamos viendo acá, no sé si han visto algunos de los artículos, profecías para el año 2024, profecías para el año 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Oiga, tengo un poco de artículos que los he detallado, qué profecías se cumplen en el transcurso de todos estos años. No sé si alguno de los que está acá ya haya visto, y si no los ha visto, les invito a que vean el perfil de H. Nuneres y los otros perfiles que tengo. Hay como 10 perfiles más o menos en este momento. Los perfiles que tengo son nombres diferentes. Voy a mencionarles a ustedes para que de pronto ustedes se vayan familiarizando con esos perfiles. Un perfil se llama Navi Chat Asteit, en hebreo Navi Chat Asteit, que en hebreo significa profeta de la hora undécima. Ese es un perfil de este servidor. Hay otro perfil que se llama Fundet Semal, con P. Fundet Semal. Y ese Fundet Semal significa, es un acróstico de un nombre, y significa profeta de la hora undécima sellado por Malquisedec. Estoy dándole una información a ustedes de pronto porque ustedes no, miran, me estaba hablando de tantos perfiles y no conozco esos perfiles. Hay un perfil que se llama Bisfut Etzion. Bisfut Etzion. Bisfut Etzion también es un nombre que significa bis, visionario, fut, visionario del futuro. Etzion, embajador de Sion. Visionario del futuro y embajador de la ciudad de Sion. Eso significa Bisfut Etzion. Hay otro perfil que se llama Octavo Milenio. Hay otro perfil que se llama Códigos y Señales. Hay otro perfil que se llama Profecías 8000. Hay otro perfil que se llama Conexiones del Santuario. Hay otro perfil que se llama Sanarte. Tengo otro perfil que se llama Núñez Lozada Yachet Nuneres. Es otro perfil. O sea, por eso digo que tengo varios perfiles, y entre los perfiles pues tengo diferentes cosas. Allí hay un perfil que se llama Sinmul, con la C, Sinmul. O sea, en cualquiera de esos perfiles que les estoy mencionando a ustedes, pueden ver muchos de los artículos y de pronto ustedes empapando con anticipación cuando estoy dando una conferencia. Esta conferencia que estoy dando en este momento la tengo en varios de los perfiles. Entonces me queda de pronto a mí en este momento más fácil, porque no es la primera vez que la estoy dando, la desarrollo de varias veces en diferentes públicos, comunidades. Entonces pues para mí ya se me vuelven muy familiares todas estas conferencias. Entonces, mis apreciados, si tenemos los 42 meses, quiero hacer un énfasis para cada uno de nosotros. ¿Estamos cerca de qué? De varios patrones proféticos. Un patrón profético que tenemos se llama libertad religiosa. La libertad religiosa comenzó en el año 1798 con la herida de muerte que se le propinó al papado.
o con el cumplimiento o la finalización de los 1260 años proféticos. Ahí comenzó la libertad religiosa que tenemos nosotros, y esa libertad religiosa va hasta el año 2027. Y si estamos en el año 2025, entonces le diría a ustedes, ¿cuánto hace falta para que finalice la libertad religiosa? ¿Y qué es la libertad religiosa? La libertad religiosa en este momento es que usted tiene derecho a escudriñar las Sagradas Escrituras sin peligro de que pronto de que nadie se le oponga ni nada. Puede dar estudios bíblicos, pero con la ley dominical se va a complicar esto porque termina la libertad religiosa y ya vamos a tener obstáculos para predicar la palabra del Eterno. O sea que a muchos les va a tocar, cuando no han estudiado en estos tiempos de libertad religiosa, ¿sí ve? Van a tener que estudiar en tiempos de dificultad. Cuando no hemos predicado en tiempos de libertad religiosa, vamos a tener que predicar en tiempos de persecución. O sea, qué interesante. El Señor tiene que permitir de pronto que haya una especie de angustia previa, persecución para nosotros, para salir a predicar al mundo entero. Pues déjeme decirle que sí, porque he podido tener de pronto en este momento una estadística de varias denominaciones. Déjeme acordarme un poco. Ministerio Misionero Mundial, que es de la rama pentecostal trinitaria, está en 66 países del mundo. Asambleas de Dios, que pertenece también a los pentecostales trinitarios, está en 56 países del mundo. Avivamiento no alcanza a estar en 30 países del mundo. La Odisea o Adventistas del Séptimo Día están en 216 países del mundo. Podríamos decir que son los que tienen representación en más partes del mundo. El movimiento de reforma está en 127 países del mundo. Y en el mundo tenemos 239 países, por lo cual el Evangelio no se ha predicado en todas partes del mundo. O sea, no se ha cumplido Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que se necesita para que el Evangelio se predique en todo el mundo? Pues que haya persecución. Necesitamos la persecución, necesitamos la lluvia tardía, porque la lluvia tardía completa al trigo para que el trigo salga a proclamar el fuerte pregón al mundo entero y pueda atraer a las ovejas que están en los demás rediles y a otras personas del mundo, y se forme un solo redil allí y se cumpla Mateo 24:14 y no quede ningún rincón del mundo a donde no llegue la palabra del Eterno. Oye, qué interesante. O sea, necesitamos el refrigerio de la lluvia tardía para despertarnos nosotros. Necesitamos la persecución, el tiempo de angustia previo para despertarnos nosotros. O sea, lo que no hemos hecho nosotros en la libertad religiosa, vamos a tener que hacerlo en el tiempo de angustia previo. Y ahí se cumple Apocalipsis 18. Entonces la tierra será iluminada con la gloria de Yahweh. ¿Por qué? Porque ahorita sí no quedará ni un solo rincón del planeta Tierra donde no llegue el Evangelio. Y ahora déjeme mencionarle algo importante. ¿Y quiénes serán los encargados de llegar a todas partes del mundo si con las estadísticas que le acabo de decir y algunas otras estadísticas que se me escapan de otras denominaciones religiosas? Nadie hasta el momento ha llegado a los 239 países del mundo. Y no llegarán porque para poder llegar a todos los países del mundo se necesita la lluvia tardía. Sin la lluvia tardía no se llegaría nunca a todos los rincones del mundo. Interesante. Y ahora la pregunta que surge para cada uno de nosotros, en las denominaciones que hay hoy en el mundo entero, ¿cuál denominación es la encargada de llegar a todos los rincones del mundo? El remanente final. ¿Y cuál es el remanente final? Obreros de la hora undécima 2015-2030.
El Señor llamó a los obreros de la hora undécima 2015-2030. Y a través de los obreros de la hora undécima 2015-2030 se va a hacer el fuerte clamor y se va a recoger la cosecha de almas del mundo entero. Entonces, qué interesante que los dos tiempos de angustia, la angustia previa y la angustia de Jacob, en la angustia previa vamos a tener nosotros que predicar en tiempos de persecución, y en tiempos de persecución se va a predicar el evangelio al mundo entero. No quedará ningún rincón de la tierra, o en otras palabras, no habrá ni una sola persona en ninguna parte del mundo que no sepa de los acontecimientos finales y de la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Muchos van a aceptar a Yahshua HaMashiach y el mensaje de esa hora, porque también estamos en tiempos de Yom Kippur profético para las ovejas que están en otros rediles y para el mundo entero. Ahí es donde se va a recoger la gran cosecha. ¿Cuándo se recoge la gran cosecha? La gran cosecha es del 2027 al 2029. ¿Cuándo es el tiempo de los últimos mártires? Del 2027 al 2029. ¿Cuándo es la angustia previa? Del 2027 al 2029. ¿Cuándo es el Yom Kippur profético para las ovejas de los otros rediles y el mundo entero? Del 2027 al 2029. Mire qué interesante todo esto, que hay un poco de profecías y de pronto muchos, por no entenderlas, se confunden en esas áreas para llevarlas. Hay acontecimientos, o como menciona la misma parte profética, dice, los sucesos del fin ocurrirán uno tras otro, o se irán dando uno tras otro, y eso tiene un cumplimiento perfecto desde el 2027 en adelante. Interesante. Déjenme mirarles otro adelanto que quiera hacerles acá con respecto a la angustia previa y la angustia de Jacob. En la angustia previa va a ser para todas las personas, y no sé cuántos se vayan a tener que sacudir acá en este momento, ¿sí ve? Todas aquellas personas que no forman parte del grupo de los 144,000 literales. Ahí está la angustia previa. ¿Y por qué digo que los 144,000 literales? Porque los 144,000 literales son los únicos que pasan por las dos angustias, la previa y la de Jacob. Pero el resto de personas no van a participar sino solo de la angustia previa. En la angustia de Jacob no tiene nada que ver, porque la angustia de Jacob es solamente para los 144,000 literales. Voy a tener una conferencia sobre los 144,000 para que ustedes lo vean. Los dos grupos de los 144,000, los literales y los simbólicos. Porque así como estamos hablando hoy de dos tiempos de angustia, tiempo de angustia previo y angustia de Jacob, tenemos también dos tiempos o dos grupos de los 144,000. Unos que son literales y otros que son simbólicos. Pero continúo con la conferencia de hoy, que es dos tiempos de angustia. En el primer tiempo de angustia, todos los fieles, tanto de los obreros de la hora undécima como de las demás denominaciones, la mayoría de ellos van a morir como mártires. Y de pronto alguno de ustedes me dirá, bueno, que demuestre esto, pues vamos a mirarlo, miremos Apocalipsis entonces, un momentico, y vamos a ver. Apocalipsis 6, el verso 11, dice el Eterno: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, los que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, en la angustia previa, todos los justos que van a morir como mártires, la mayoría. Interesante. ¿Para qué? Para que se complete el grupo de los mártires. Ahora miremos algo interesante. Digo la mayoría, porque esto tiene una conexión con los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. ¿Cómo murieron los discípulos? La mayoría, ¿cómo murió? Como mártir. La mayoría. Podríamos excluir nosotros a Juan, que murió de viejo.
Y los discípulos es un patrón para el final. La mayoría de justos morirán como mártires para que se complete el número de los mártires. ¿Y en qué tiempo van a morir? Del 2027 al 2029, en el primer tiempo denominado angustia previa, o en el transcurso de los 2 años y medio. Cuando se promulga decreto de muerte para los guardadores del Shabbat, ya no están sino solamente el ejército élite de Yahshua Hamashia, los 144,000 literales. Los demás justos ya han muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo entero ahí en Apocalipsis 17:12, reuniéndose la ONU juntamente con la bestia? La bestia le da poder y autoridad a todos los países del mundo por 1 hora para que en sus leyes, en un tiempo profético, porque 1 hora es un tiempo profético de 15 días, o sea, en un tiempo de 15 días, en las leyes de ellos, de sus países, saquen un decreto de muerte para matar a todos los guardadores del Shabbat, y los guardadores del Shabbat de ese tiempo son únicamente los 144,000 literales. Nadie más, ya los otros han muerto. ¿Cómo? Como mártires. Por eso es que es importante que nosotros vayamos comprendiendo la cronología de los sucesos finales en un orden, para que nosotros vayamos mirando, estamos viviendo en el 2025, en el 2025 que estamos esperando dentro del patrón de orden profético. De pronto alguno de ustedes esté un poco quedado o no sepa. En el 2025 tenemos varios acontecimientos, y uno de ellos que tengo que mencionarles es que el 2025 es el segundo año de hambre en el mundo. Y déjeme hacer un énfasis de ese segundo año de hambre. El primer año de hambre fue 2024. ¿Y por qué el 2024? Mira alguno de ustedes, porque es que en el 2024 salió el caballo negro. El caballo negro es el tercer caballo de Apocalipsis 6. Y el tercer caballo de Apocalipsis 6 trae una balanza en la mano, y esa balanza en la mano es un tiempo de juicio y de orden mundial, y es lo que estamos esperando a partir del 2027, que se oficialice el nuevo orden mundial. Pero también el caballo negro, ¿qué es lo que trae? Hambre al mundo. Lo cual significa que si el caballo negro apareció o salió en el 2024, desde el 2024 hasta el 2030 tenemos 7 años de hambre. Y el 2025 es el segundo año de hambre. Y ahora déjeme decirle en esta parte de orden profético. Hasta los hombres más ricos en este momento, como Elon Musk, van a tener que pasar por el tiempo de hambre. ¿De qué le van a servir las riquezas a ellos? Déjenme mirarles otro texto bíblico allá. Vayamos un momentico a Santiago. Vayamos a Santiago. Santiago 5. A ver, lo voy buscando. Santiago 5. Vea la profecía que hay para los ricos, que de pronto creen que porque tienen muchas riquezas no van a sufrir del hambre. ¿Y por qué? Porque es que en el año 2030, el séptimo año de hambre, se cumple la profecía para todos los ricos del mundo. ¿Por qué? Porque allí comienzan las 7 plagas, y con las 7 plagas entonces se va devastando más al mundo, aunque con las 7 trompetas se ha ido devastando al mundo y ya hay hambre. Pero mire lo que dice Santiago 5, 1 adelante. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, o para los días finales. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
El año 2030 es el año para que todos los ricos, los más ricos del mundo, de nada le van a servir sus tesoros, sus riquezas, porque el séptimo año es el séptimo año de hambre, y es un hambre cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. No se va a escapar nadie. La gente va a tener que estar buscando dónde hay comida. Hoy uno de los grandes ricos del mundo, Bill Gates, ha comprado en Estados Unidos un poconón de tierras y está cultivando. Él está cultivando. Oigan, interesante. Ahora, aunque él cultive y siga comprando más tierras, no se va a escapar del hambre. También le va a llegar el hambre a él. Porque los juicios que estamos viviendo nosotros, de esos juicios el Señor nos quiere librar a nosotros, y por eso nosotros, algunos de nosotros, seguimos siendo tercos. ¿Por qué le digo que seguimos siendo tercos? Porque los sellos, los juicios de los sellos, o déjeme decirle en esta manera, me gustaría tener como desde mañana la parte de los sellos, trompetas y copas, pero déjeme darles un adelanto. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son 3 juicios en 3 etapas o en 3 variantes. Ahora déjenme mencionarles para ver si ustedes entran en ese contexto, para ver si decido mañana tenerla, pues seguimos con esta. Los juicios de los sellos van del año 2015 al 2030. Ahí tenemos los 7 sellos. Los 7 sellos. Ya les mencioné que el primer caballo, el primer sello, el caballo blanco, salió en el año 2015. El segundo caballo, el caballo rojo, salió en el año 2016. El tercer caballo, el negro, el que estamos viviendo, salió en el 2024. El cuarto caballo, Apocalipsis, referencia a los sellos, sale en el 2027. Y de ahí en adelante hasta el 2030. O sea, los 7 sellos van del 2015 al 2030. Ahora déjeme mencionarle algo importante. ¿No le parece algo llamativo que el Señor haya llamado a un remanente denominado obreros de la hora undécima 2015-2030? Porque los sellos también van del 2015 al 2030. ¿Y por qué el enemigo sacó a través de su mano derecha el papado Laudato Si 2015-2030? Mire que todas las cosas se están apuntando al 2030. ¡Qué interesante! Ahora, las trompetas van del 2027 al 2030. O sea, todavía no estamos en tiempo de trompetas. Y las copas es durante todo el 2030. Y todos los 3 sellos, trompetas y copas son juicios. Y dentro de esos juicios el Señor está diciendo, por favor, pueblo mío, si ve, salgan de las grandes ciudades. O sea que salir de las grandes ciudades es un llamado desde el 2015. ¿Por qué hay algunas personas todavía que están en las grandes ciudades? Ahí estaba incluido este servidor, porque yo de pronto me fui para el campo, estoy en el campo desde enero de este año. Pero gracias al Eterno, hay tiempo. ¿Por qué? Porque se están derramando juicios sobre la tierra, y el Señor no quiere que dentro de esos juicios que se derraman dentro de la tierra caigan sus hijos. Pues los manda a retirar porque estamos viviendo en tiempos de juicios. O sea, el planeta Tierra está siendo visitado por juicios. Por eso es que tenemos nosotros ahorita los rumores de guerras y guerras se han incrementado más, porque estamos en tiempos de juicios. Que la paz se está acabando porque estamos en tiempos de juicios. Que hay más muertes, estamos en tiempos de juicios. Que hay más incendios, que hay más terremotos, estamos en tiempos de juicios. Y todavía muchos de nosotros todavía no hacemos caso al Señor. Oiga, salgan de las grandes ciudades. El último llamado para salir de las grandes ciudades se llama ley dominical. Y ya habrán muchos que están familiarizados de pronto con las cosas del mundo, que llegará la ley dominical y tampoco podrán salir, porque algunos dicen, no, yo no tengo nada, ¿para dónde voy a coger esto y lo otro? No, es que el justo por la fe vivirá. Es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres.
Hechos 5:29. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante en ese patrón profético. Pero los acontecimientos proféticos los estamos viendo uno tras otro nosotros y todavía no sé el Señor qué más tendrá que hacer para empezar a despertar más a su pueblo. Estamos viendo todos estos acontecimientos de juicios en el mundo entero y todavía se nos están haciendo tan comunes en este momento que decimos no podemos como relacionarlos todavía con los hechos proféticos. No estamos en tiempos de juicio, mis apreciados hermanos. Entonces, que en la conferencia que hemos tenido hoy hayamos podido aprender nosotros que hay dos tiempos de angustia. Uno denominado angustia previa y el otro denominado angustia de Jacob. Pero finalizo con esto. A pesar de que no ha llegado el tiempo de angustia previo, tenemos una angustia de pronto común. O sea, podríamos decir, en realidad son tres tiempos de angustia. Angustia común, la que estamos viviendo hoy en día. Angustia previa desde el año 2027 al 2029 y angustia de Jacob durante todo el 2030. Porque es que estos tiempos que estamos viviendo también son tiempos de angustia para muchas personas, para muchos de nosotros, ¿sí ven? Pero no es la angustia aún profética como la angustia previa. No hemos llegado todavía a ella. Es un tiempo de angustia de pronto mucho más suave. Cuando llegue la angustia previa, ya vamos a ver más dificultades allí para cada uno de los creyentes en referencia a los misbot de Yahweh, a los mandamientos de Yahweh, resaltando la observancia del Shabbat, porque se va a conocer quiénes son los verdaderos adoradores de Yahweh y cuáles son los adoradores de la bestia o los que se van a saltar la marca de la bestia o la ley dominical o el domingo. Mis apreciados hermanos y amigos en el mundo entero, muchas gracias por estar en esta conferencia. Mañana, con la ayuda del Eterno, estaremos en otra conferencia más. Esperamos que el Eterno apareje todas las cosas a cada uno de nosotros y podamos actualizarnos en las profecías y poder escudriñar un poco mejor el patrón profético, que ustedes puedan repasar de pronto los artículos en los diferentes perfiles que tiene este servidor. Voy a orar para finalizar en esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por la luz que nos has dado en este momento. Gracias por abrir nuestra mente, gracias por enseñarnos, gracias por saturarnos de tu conocimiento y te pedimos que nos ayude a tener un control de los eventos proféticos finales en una cronología de principio a fin y que sepamos en qué momentos proféticos estamos viviendo, qué es lo que nos espera. Muchas gracias por la luz que nos has regalado, gracias por toda buena dádiva. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrahot para cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares del mundo que se encuentran. El Eterno me les siga bendiciendo. Así un abrazo a la distancia. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me les bendiga. Hasta mañana.